Buenos días, hermanos. Vamos a abrir la palabra en la segunda epístola de San Juan. Ya terminamos la primera carta y comenzamos una nueva carta, la segunda carta de Juan. Y es la carta más pequeña de toda la Biblia, 13 versículos, que si los leyéramos ahora mismo seguido, en 2 minutos la tendríamos. Pero vamos a tener 2 predicaciones en la cual vamos a estar meditando sobre esta carta porque tiene mucho que hablarnos el apóstol Juan a nosotros. Y me sorprende que Juan escribiese una carta tan corta, porque en esta época, año 1 después de Cristo, enviar una carta a otra ciudad, una ciudad tan lejana, pues ya que te pones a escribir una carta, por lo suyo es que te explayeras, ¿no? Contando cómo estás tú, cómo estáis vosotros, qué podéis mejorar, qué podéis hacer, es decir, poner cosas. Pero es verdad que Juan, cuando envía esta carta, ve que hay una necesidad y es imperiosamente enviar esta carta, aunque sea con 2 cosas importantes. Y ya que alguien, porque en esa época no existían correos como hoy, no existían los emails, enviar el correo rápidamente y que lo escribieran, que lo pudieran ver, sino que había una persona que casualidad de la vida podía pasar por ahí o que iba directamente ahí, le tenías que entregar esa carta y con todos los peligros que había tenían que dirigirse hacia este lugar y entregar la carta. Y se entregaba la carta a una persona con confianza, que tú habías depositado tu confianza en esta persona para que realmente entregara la carta a esta iglesia o a esta persona. Como he dicho, es la carta más pequeña de toda la Biblia. 13 versículos. En 2 minutos la podéis leer. Y está escrita alrededor del año 90. Es decir, Juan ya era una persona anciana. Y aún así, Juan todavía tendría la capacidad de escribir otra carta más y esperarse un poquito más y escribir el gran libro del Apocalipsis, el último libro de la Biblia que cierra el canon de las Escrituras que nos ha sido dada para nosotros, para nuestro crecimiento. Y Juan ya es una persona mayor, ya es una persona más sosegada, más tranquila, porque cuando era joven, el apodo que Jesús le dio a Juan era que era el Dios del trueno. Era una persona que, podemos hablar de Pedro que era una persona muy impulsiva, pero Juan y su hermano eran también de armas tomar. Y sin embargo aquí Juan ya está hablando que tranquilamente, hermanos, amaros unos a otros, amor, ya lo vemos completamente como su carácter ha cambiado. La época en la que se escribe la carta, como hemos dicho, año 90, había un imperio que estaba dominando el mundo, que era el imperio romano. Vemos que el imperio romano empieza a esparcirse por el norte de Europa, África, ya tenía a Hispania, y empieza a desplazarse hacia Asia. Es donde quiere empezar a comenzar nuevas incursiones y tener un imperio mucho más amplio. Pero dado que esta cultura occidental es muy diferente a la oriental, 300 años, 400 después vamos a ver que el imperio se parte en 2, Occidente y Oriente. Tantas guerras internas, tantas diferentes culturas, diferentes costumbres, siempre hay alguna persona que se levanta en contra del Imperio Romano. Y en esta época en la que está escribiendo Juan, años 90, ese primer siglo, aparecen emperadores que hoy en día los estudiamos en el instituto y tenemos nociones de ellos. Hay 2 que nos recuerdan personas que eran malas, ya no solo con los cristianos, sino con toda la población, que son Nerón y Calígula, personas déspotas, personas que eran crueles y sobre todo con los cristianos. Pero en el contexto de esta carta, sabemos que estamos en el Imperio Romano. ¿Qué es lo que está sucediendo a los cristianos? Pues hay 2 eventos importantes que ocurren en el siglo I. El primero es la persecución de los cristianos. Hubo 2 persecuciones importantes. La primera, Nerón, como hemos hablado, y en Nerón fueron muertos Pablo y Pedro. Y en esta persecución fue una época tipo, al más allá de nosotros sería como la Segunda Guerra Mundial con los judíos, que eran apresados, eran metidos en campos de concentración, fueron
querían intentar exterminarlos, cámaras de gas, quemados, y a los cristianos les pasaba lo mismo hace 2000 años. Eran las personas que les querían desechar de la sociedad, eran personas que también eran quemadas. De hecho, Nerón los utilizaba como antorchas para iluminar Roma, se divertían con ellos en el anfiteatro, ponían leones, se mataban entre ellos. No ha cambiado mucho el ser humano con respecto a cómo nos tratamos nosotros. Cuando hay alguien que quiere imponer, al final podemos llegar a estas cosas que a veces nos sorprenden. El humano no cambia. Y hay una persecución en la cual los cristianos son perseguidos. Hay una que es en Nerón, que es en la época de Pablo y Pedro, y hay otra un poco más tarde, que es en la que están viviendo ahora, que se encuentra Pablo, que es Domiciano. Y es una persecución que dura del 81 al 96. Y en esta época es donde Juan está escribiendo la carta. Están siendo perseguidos los cristianos. Por eso las urgencias de las cartas, enviarlas ya, aunque fueran cortas, dando 2 o 3 instrucciones de tener advertencia, cuidado con intentar hacer esto. Los cristianos son perseguidos, y la segunda cosa importante es que gracias a esta persecución el evangelio era expandido. Si no hay persecución, normalmente la gente o las personas somos muy de asentarnos, muy nómadas, muy de sentarnos. Sin embargo, con la persecución, lo que hacían los cristianos era irse del lugar, irse a otras partes del imperio, y ya que llegaban a esos sitios, lo primero que hacían era dar la buena nueva, el evangelio. Y así es como se expande el evangelio. Llevaron el evangelio a diferentes zonas de África, de Asia. Lo que pasa es que ocurre un problema, que si bien la disposición de nuestros hermanos era compartir el evangelio, cuando llegan a estas zonas y tú compartes el evangelio y dices, mira, que hay una persona que se llama Jesús, que dice que es el Hijo de Dios, que ha muerto y resucitado. En esta época tenemos mucha información, podemos corroborar, podemos ver información, periódicos, radio, 1000 cosas. Pero en esa época, imaginaros la cara de estas personas que están a 1000 kilómetros, cómo se les quedaría. Eran zonas que tenían costumbres mileniales, o como se diga, ¿me has entendido? De muchos años, ¿vale? Y es muy difícil quitar costumbres y tradiciones a un pueblo que están arraigados muchos años. Por ejemplo, tenemos aquí en España, en todo el mundo, la Iglesia Católica. Cuando los cristianos fueron a Roma, dando el mensaje, muchos cristianos realmente se convirtieron. Sí, creemos que Jesús es el Hijo de Dios y aceptamos por fe todo lo que hay en su palabra. Pero hay otros que, entre comillas, acepto, pero ¿qué hacemos con estas imágenes que tenemos aquí de 300 años? Imágenes que ya venían de Grecia. ¿Qué hacemos con el dios del sol? ¿Qué hacemos con el dios de...? Si he estado toda mi vida orando a este dios y se han cumplido muchas cosas, pues cojo esto, pero también esto también. ¿Y qué hacemos? Una mezcla, un popurrí. Entonces las cartas están para decir, hermanos, cuidado con las nuevas enseñanzas, que el mensaje verdadero es este que estoy yo hablando. Y tenemos aquí ahora mismo, pues, la Iglesia Católica, una mezcla un poco de todo. Tenemos imágenes, porque no han quitado de sus costumbres todavía esa época, pero a los judíos les pasa lo mismo. Cuando un cristiano habla con un judío y le da el mensaje, es verdad que puede decir, bueno, puede ser, como ocurrió en el primer siglo, que Pablo y Pedro hablaban a personas que eran judíos, se convertían, pero ¿qué hacemos con el sábado? ¿O qué hacemos con las leyes? ¿O qué hacemos con la carne que ha sido sacrificada? Pues lo metemos. Entonces vemos incluso una discusión entre Pablo y Pedro, que si comían carne, que no. Se van introduciendo cosas que al final el Evangelio se queda diluido.
Y como llegues en una iglesia en que el evangelio está diluido, puedes estar enseñando una cosa que no es verdad. Y pensando que siendo la verdad, puede que te pierdas. Por eso Juan está diciendo en esta carta, que vamos a leer los 6 primeros versículos, se divide en dos. Un elogio a la iglesia. Un pastor que elogia a su iglesia, que dice, muy bien, estáis haciendo esto muy bien, seguid así, 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 pero os tengo que dar una advertencia de lo que puede ocurrir. Así que Juan, dos cosas expone en la carta. Un elogio y una advertencia. Hoy vamos a dar el elogio, las cosas buenas que Pablo le estaba diciendo a la iglesia que están haciendo bien y que sigan andando en lo que están creyendo y haciendo. Y la segunda parte usa una advertencia contra los falsos maestros que tenían ese evangelio de mezclas y que querían intentar convencer a todas las personas que estaban en esa zona. Porque había una enseñanza vital que era la más atacada del siglo I y era la persona del Señor Jesús. Esa era la enseñanza más atacada del siglo I. Si tú ibas a Roma y decías, mira que ha aparecido un Mesías que dice que es el Hijo de Dios. Ese mensaje era revolucionario en Roma. Y si le dices que ha muerto por nuestros pecados y que ha resucitado y que vendrá un día, entonces esta enseñanza era la más atacada. Porque muchos decían, no, este Jesús no es el Hijo de Dios. Este Jesús es un líder. O este Jesús es un maestro. O es un hombre. Y otros que eran muy espirituales decían, no, si realmente es Dios, no puede ser un hombre, será un espíritu, tipo holograma. Y otros lo consideraron como un líder revolucionario. Y hermanos, y es que solamente hay una verdad. A veces en este mundo nos dice que la verdad es relativa. La verdad es absoluta. Solamente con decir 1 más 1 son 2. Hay una verdad absoluta. No puedes decirme, no, eso es relativo. 1 más 1 son 7. ¿No? Como la serie. Pues no. Quienes habían conocido el verdadero evangelio lo tenían claro con esa confesión de fe que hemos dicho muchas veces. Que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, Salvador. Esa es la confesión más grande que nosotros y que nuestros primeros hermanos tenían claro. Que Jesús es el Cristo, el que tenía que ser enviado a morir por nosotros. Ese que era el deseado de las naciones, ese que los profetas apuntaban, el Cristo. Que realmente es Hijo de Dios, que proviene del cielo, que es Dios y que vino a salvar. No vino a ser ningún líder revolucionario, no vino a ser un gran maestro de una filosofía, no. Y Juan se dedica a su evangelio y sus cartas a decirlo una y otra vez. Juan 20:31, Juan nos da un resumen del por qué le escribe el evangelio y también extensivamente a las cartas. Juan 20:31 nos dice: pero estas cosas se han escrito para que creáis, que dice, que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Esta afirmación es la que tenemos que tener en nuestras vidas y saber quién es realmente Jesús. No fue uno más, sino que es Dios. Una persona que cambia la historia fue Jesús. Y es más, Él dijo ser el Cristo, el Hijo de Dios. Cuando Jesús se presenta al sumo sacerdote antes de morir, en Marcos 14, versículos 61 y 62. Marcos 14, 61 y 62 dice así. Mas él callaba y nada respondía, y el sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, mira que esta es una de las preguntas que tienen que lidiar todas las personas que estamos aquí en este planeta. ¿Eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Por no nombrar el nombre de Dios, como judío que era. ¿Eres hijo del bendito? ¿Y qué dice Jesús? Yo soy. Así que en este planeta tenemos un dilema.
o Jesús dijo quién realmente era, o fue el mayor farsante de la historia. Así que uno no puede evadir esta pregunta, porque si realmente Jesús es Dios, el mundo tiene un problema. Porque si es verdadero, todo lo que dice, todo lo que piensa, todo lo que siente, es verdad. Así que el mismo Jesús se presenta y dice, yo soy, y dice, y es más, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Así que ante esta afirmación no nos podemos quedar indiferentes. No podemos vivir la vida viviendo y que pasen los años y que muramos y que no pasa nada. Por lo menos yo creo que todas las personas deberíamos hacer esta pregunta. ¿Qué es lo que hay? Esta persona que cambió la historia que hay antes de Cristo y después de Cristo, ¿quién es? Y por lo menos indagar. Vamos a leer los primeros 6 versículos de la segunda carta de Juan y vamos a ver cómo Juan les insta a esta pequeña iglesia que continúe, a que ande en estas verdades que él está escribiendo. Dice así, segunda de Juan, del 1 al 6. El anciano, a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros, sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Dice, mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Como he dicho, la carta está en dos, se parte en dos. Saludos y un elogio a la iglesia, y 2, advertencia y despedida. Hoy la primera parte. Saludos. Como toda carta que se escribe, siempre hay uno que escribe y un destinatario. Y el primer versículo nos lo dice, pero no nos da un nombre, nos dice el anciano. Y tampoco nos describe quién es la destinataria. Nos dice que a la señora elegida y a sus hijos. Hay 2 posibilidades para las 2 cosas. Anciano, que sea un anciano de la iglesia, uno de los que llevan la iglesia, o una persona que sea mayor, de edad avanzada. Y el destinatario también pueden ser 2 cosas, o que realmente sea una mujer con sus hijos, o bien que sea una iglesia con los creyentes de esa iglesia. Pero da la sensación, y casi todos están de acuerdo, que el anciano al que escribe y al destinatario es una iglesia con los creyentes que hay en la misma. Porque en el versículo 13, cuando se va a despedir, dice lo mismo: los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan, amén. Es como si estuviera diciendo, tu hermana, iglesia que está aquí, también saluda a los hijos que están allí y te saludan, amén. ¿Por qué omite los nombres? Pues como hemos dicho en el contexto, hay persecución en el Imperio Romano, hay persecución contra los cristianos, y una manera para salvaguardar quien está escribiendo y quien está recibiendo la carta, ponemos palabras que el que va a recibir y el que está escribiendo saben quiénes son. En este caso el anciano, cuando el anciano que escribe A, los que reciben la carta, Juan. ¿A quién va dirigida? A una iglesia, se la llama la mujer. ¿Por qué? Porque como os he dicho antes, el correo antes no era, se lo envío al de la moto y me llega. Era una carta que la llevaba una persona de confianza y la tenía que llevar a kilómetros, pero podía pasar días. En esta época el correo no era como ahora, que ahora te certifican y sabes que llega la carta. En esta época, que hay persecución, había muchas paradas en las cuales
cuando tú ibas a entrar a un territorio enemigo, sabéis que había mucha gente que incursionaba, personas que están en contra de Roma, y habían, como se hace, redadas. Ven aquí, ¿de dónde vienes y a dónde vas? ¿Qué es lo que tienes? Un cacheo, y como te encontraran en esa carta, estabas perdido. Porque si te dicen, mira, Juan escribe a una iglesia que está en Colosas, tú muerto, vamos a por Juan y vamos a por la iglesia, que hay una iglesia de verdad que está en Colosas. Por eso se omiten y dan palabras que el que escribe y los que reciben saben de quién se trata. De hecho, si te cogían con una carta comprometida, estas personas podían morir. De hecho, empezaron a utilizarse ya en esta época las palomas mensajeras. ¿Para qué? En vez de ir uno y que lo mataran, paloma. Que hasta la Edad Media fue uno de los medios de comunicación más amplios que hemos tenido en nuestro planeta. Pero Juan sigue diciendo, anciano, ala, señora elegida de sus hijos, e introduce una frase muy importante en el versículo 1, a quienes yo amo en la verdad. Mi pregunta es que podemos amar en la falsedad? Dos palabras, amor y verdad. Y los 4 primeros versículos aparece la palabra verdad, es la palabra que más veces aparece. Aparece 5 veces. Y la palabra amor aparece 3 veces. Juan da a entender lo importante que es este término, amar en la verdad, en el contexto este de que empiezan a haber falsos maestros, que luego estudiaremos la semana siguiente, no, el mes que viene. El contexto es que hay muchos falsos maestros. Y les está diciendo, iglesia, yo sí que os amo de verdad, y no como los falsos maestros que os aman falsamente. Muchas veces los aman porque quieren conseguir algo o porque quieren imponer algo. El contexto es que hay falsos maestros. El versículo 7 de esta carta, que ya lo estudiaremos, dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne, y quien esto hace es el engañador y el anticristo. Así que vemos que en este contexto, Juan les está diciendo, iglesia, os estoy escribiendo esto, pero quien realmente os ama de verdad soy yo. No estos falsos que están entrando, esos no os quieren. Os aman de una manera, pero falsamente. Esta verdad es la que nos une a todos los que nos llamamos cristianos. Esta verdad dice que, en el versículo 2, esta verdad reside en ellos y permanece para siempre. La verdad permanece para siempre. ¿A qué nos estamos refiriendo? Y es que dice que si esta verdad reside en nosotros y permanece, hay unas consecuencias para la persona. Las consecuencias son, ahí tenemos en el versículo 3, gracia, misericordia y paz. Si nos mantenemos en esta verdad, si reside en nosotros para siempre, como nos está diciendo Juan, tenemos gracia, que es una bondad inmerecida que no nos merecemos. Esto es que tengamos una nueva relación con nuestro Señor, que hemos sido, como pone ahí, reconciliados con Dios. Misericordia, quita la miseria de nosotros. Es como el buen samaritano que está apaleado ahí el samaritano, y ya sabes que los samaritanos y judíos no se dan bien. Y el samaritano podía haber dicho, misericordia yo con este. Incluso personas que se odian, vemos que este tuvo misericordia. Es la misma misericordia que el Señor Jesucristo tuvo con nosotros, que sin nosotros, sin merecerlo nada, ¿qué puede hacer esto? Que está aquí, que está todo el día insultando, que está todo el día diciéndome, que está todo el día enfadado con sus semejantes. Nos podría haber dejado, pero tenemos misericordia. Y paz, que es la suma de la gracia y la misericordia. Esa paz que tenemos, que hemos sido reconciliados con Dios, y porque su misericordia es eterna para con nosotros. Hagamos lo que hagamos, el Señor nos ha perdonado todos nuestros pecados y ahora tenemos paz para con Dios. Pero la causa de todo esto no es porque podamos pensar en que tenemos la verdad, es que sabemos que tenemos. No, nos dice que la causa de estas verdades y bendiciones, versículo 3, está en el Padre y el Señor Jesucristo, dice, Hijo
del Padre, dice que es en verdad y amor. Esto es verdad y amor. Si Primera de Juan nos ha hablado constantemente, si definiéramos la primera carta de Juan con una palabra, es la palabra amor. Acordaos que decimos que Dios es vida, Dios es luz y Dios es amor, por hacerlo más extensivo, pero una palabra con la cual dijéramos, Primera de Juan, Dios es amor. La segunda carta de Juan, si la tuviéramos que definir con una palabra, sería Dios es verdad. Porque es la palabra que más aparece. Dios es verdad. Ya hablamos de ese amor, aunque aparece aquí varias veces, de ese amor incondicional, es un amor que no espera nada a cambio, es el amor que el Señor Jesucristo Dios tiene con los pecadores. Pero aquí, Juan, ¿a qué se refiere con el término verdad? Los filósofos griegos, la verdad era todo aquello que podían ver y palpar. Si yo te veían a Joaquín que estaba feliz, sabían que eso era verdad, porque lo veían y lo palpaban. Pero llegan los romanos y dicen, estos filósofos griegos, tan evidente no puede ser, porque si yo puedo ver a Joaquín que está feliz y contento, ellos dudaban, ¿será verdad o no? Ellos pensaban que la verdad era algo oculto, había que investigarlo más. Había que preguntarle, había que decirle seguramente qué es lo que ha pasado esta semana, por qué estás así. Ellos intentaban ir más allá, para ellos la verdad era algo oculto que había que investigar. De hecho, una de las cosas que nos ha llegado hasta nuestro siglo es el derecho romano, porque ellos intentaban llegar a la verdad a través de ciertas leyes, ciertas conductas. Por eso hay los juicios cuando llegan, no todo es verdad, todo lo que reluce. Por eso hay unas ciertas pautas que hay que seguir para llegar a saber qué es la verdad. Pero el cambio más brusco se dio en la Ilustración, un poquito antes de la Revolución Francesa, que fue una de las causas por el cual tuvo este movimiento del pueblo contra los que estaban ahí, con los que estaban arriba. El pueblo decía, vosotros no tenéis la verdad la tenemos nosotros. Ya empezaban a ir en contra de todos aquellos que estaban por encima, y muchas veces, y es lo que pasa en la historia, que los más poderosos se aprovechaban de los más débiles. Y en ese estrato, en esa época, estaba la Iglesia católica romana y los poderes políticos. Y vemos al pueblo que eso que vosotros decís no es verdad. Entonces, llega un cambio con la Ilustración. Muchos escritores, Rousseau, Voltaire, escriben sobre el tema de qué es la verdad. Y ya la verdad no es aquello, sino que la verdad está centrada en el hombre. Lo que yo digo es verdad. Lo que ella dice es verdad. Lo que tú dices es verdad. Al final, todos tenemos la verdad. Hoy en día estamos en la época del relativismo. La verdad es relativa. Así que todo el mundo tenemos la verdad. Porque es relativa. Así que ya hoy en día no existe, como hemos dicho, esa verdad absoluta, sino que es relativa. Depende de quién lo diga, depende de las circunstancias, depende de quién sea y depende de quién hable. Es relativo. Hay una cosa en común en todas las épocas, y es que todos buscan la verdad. O ya sea por medio de filosofías, o bien sea imponiendo normas para llegar a esa verdad, o bien llegamos a la verdad mediante la observación, o mediante nuestros sentimientos, a si estos sentimientos son verdad o no. Y en Occidente es que cuando pensamos en la palabra verdad, lo contrastamos con lo falso, como un examen de tipo test, verdadero o falso, no hay más. Nosotros sabemos que una cosa es verdad porque lo contrastamos con lo que es falso. Pero el término verdad, en el Occidente, lo usamos como algo racional. Utilizamos la mente para decir, eso es verdad. Y empiezas a darle mil vueltas y llegas a la conclusión, eso es verdad. Pero en el pensamiento hebreo la palabra verdad no es racional, es relacional, que cambia completamente toda la historia. Cuando dicen que algo es verdadero, están hablando de que esa persona es digna de confianza, es alguien que esa persona no te va a dejar en la estacada, es algo que abiertamente tú
te tiras a Él y sabes que te va a coger. Por eso cuando en el Antiguo Testamento dicen que Dios es verdadero, significa que Él es fiel y que es alguien que depositas tu fe, tu confianza y no te va a fallar. La Biblia cuando habla de la verdad no apunta a ciertos valores como nuestra sociedad o ciertas normas o ciertas doctrinas. Cuando la Biblia habla de la verdad, se trata de una persona en concreto, Jesucristo. Y Juan les está diciendo, permanecer en la verdad es permanecer en una relación con Jesucristo. Esa es la verdad, Jesucristo. Tenemos un episodio en el cual se encuentra Jesús delante de Pilatos y le hace una pregunta, a Juan 18:38, porque Pilatos sí que es verdad que se hizo una pregunta, que es la pregunta que he dicho yo, que muchas personas en este mundo nos tendríamos o se tendrían que hacer. Juan 18:38. Está Pilato y Jesús. Y le dijo Pilatos a Jesús, ¿qué es la verdad? Jesús no le contestó, pero nosotros tenemos la respuesta en Juan 14:6, que dice, yo soy. ¿Qué es? El camino, la verdad y la vida. Si Jesús hubiera contestado aquí, ¿qué es la verdad? La respuesta es, yo soy la verdad. Olvídate del derecho romano, olvídate de todas las normas que tenéis aquí que intentáis cumplir pero que no cumplen. Olvídate de que la verdad puede ser tu familia, que pueda ser... Yo soy la verdad. Juan ya lo había dejado claro en su primera carta. En 1 de Juan 5:20 dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento ¿para qué? Para conocer al que es verdadero. Algo personal, no es algo impersonal, no es algo material, no es algo... sino al que es verdadero. En su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero de Dios y la vida eterna. Si Jesús es la verdad y es quien dijo ser, ni más ni menos el Hijo de Dios, todo lo demás es verdadero. Juan 8:31-32 habla Jesús de sí mismo. Juan 8:31-32 dice Jesús a los judíos que habían creído en él, dice, si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. A ti no te va a dar la libertad ningún sistema filosófico, no te va a dar la libertad normas, no te va a dar libertad sentimientos que puedan estar controlados. La libertad te la va a dar Jesucristo. No hay otra forma. Solo una persona te va a dar libertad. Y porque Él es verdadero, Jesucristo, el Hijo de Dios, por eso creemos, como dice en Apocalipsis 19, que Jesús es fiel y verdadero. Pero no solamente eso, sino que creemos que Jesús tiene palabras de vida eterna. Y creemos que Él se dio por nosotros, que Él recibió la ira de Dios para que nosotros pudiéramos tener paz con Dios. Que creemos que Jesús pagó con su sangre nuestros pecados, que nos rescató para darnos una vida nueva. Creemos que Él murió, pero también resucitó para justificarnos por la fe en Cristo. Que creemos que Él está sentado a la diestra de Dios, intercediendo por nosotros todos los días. Y creemos que un día va a regresar a por su iglesia. Todos aquellos que han venido en Él en arrepentimiento y fe. Porque Jesús es la verdad. Y todo lo que conlleva con Jesús es verdadero. Esto es la verdad. Es la verdad. Jesús no es algo racional, es algo relacional. Segunda parte de la predicación, el elogio. Y aquí tenemos un pastor que está alabando a su iglesia. Que eso es lo que a veces nos gusta que dijeran. Porque las cosas malas es fácil decirlas, pero las buenas a veces cuesta un poco más. Pues Juan le está diciendo, a ver,
Iglesia, os voy a elogiar y os voy a dar alabanzas de cosas que estáis haciendo bien. Porque en el versículo 4 les está diciendo: mucho me regocijé. Eso es más que gozarse, sino que se vuelve a regocijar. Qué bien que esta iglesia está haciendo cosas buenas. ¿De qué se está regocijando? Pues hay una palabra que la define, que dice que es que algunos están andando. No es que estén sentados. Están andando, es algo activo. El cristianismo no es algo pasivo, es algo activo. Algo tenemos que realizar, no podemos estar, ya tenemos la salvación, ahora pues a sentarnos y no. Es algo activo, que Dios nos dice que tenemos que realizar. Y los elogia por tres cosas. Hay una en el versículo 4, otra en el 5 y otra en el 6. Y todas con la misma palabra, que es andar. Primer elogio, versículo 4, porque andan en la verdad, andan en Cristo. No hablan en filosofía, ni en filósofo, ni en norma. Andan en la verdad. Versículo 5, andan en el amor. Y versículo 6, andan en sus mandamientos. Tiene que ser eso para nosotros una lista de: tenemos que andar en la verdad, en Cristo, andar en amor. ¿Con quién? Con Cristo y con nuestros hermanos. Y andar en sus mandamientos. Iglesia, ¿qué bien lo estáis haciendo? Que estáis predicando a Jesucristo, que sabéis qué es lo que quiere de vosotros. Pero aparte, ¿qué sabéis de Jesucristo? Os elogio porque os estáis amando unos a otros. Estáis andando en amor y eso se nota. Es un fruto del Espíritu. El amor entre vosotros, lo percibo, me ha llegado a mis oídos. Por eso os tengo alabado. Y también os alabo porque estáis cumpliendo sus mandamientos. Es decir, estáis andando, no está diciendo que seáis perfectos, pero sí que nosotros tenemos que poner de nuestra parte porque no queremos que desagradar al Señor. El hacer las cosas no es para ganar la salvación, es como resultado que ya hemos sido salvos. Y por agradecimiento a Dios lo hacemos. Y no nos debería costar de hacerlo. Cuando ya se torna que nos cuesta, es que algo anda mal en nuestra vida. Porque el Espíritu Santo nos lo ha dado Cristo para poder caminar. Él os enseñará, Él os guiará para que andéis por el camino de santidad. La palabra andar aparece en multitud de veces para indicarnos en la Biblia que miremos bien por el camino que realmente estamos andando. Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de maldad, sino que en la ley de Dios medita día y noche. Así que puedes estar andando o por un camino o por otro, no puedes caminar en dos. Eso de creo en Jesús y hago cosas, no, o estás en uno o estás en otro, no hay un camino intermedio, solo hay dos. Y tenemos, párate, como dice, examínate, como dice el salmista, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Y si hay camino, que estoy andando por él, que es perverso, por favor, límpiame y dame un corazón agradable a ti. Porque como ha dicho en la Biblia, el corazón es más perverso que todas las cosas. Es el primer engañador que tenemos. Así que está diciendo: Iglesia, os aplaudo porque estáis andando en la verdad. El creyente debe confiar siempre en la palabra de Dios y vivirla. ¿Cómo? El salmista, uno de sus salmos, un salmo de David, él solamente tenía los 5 primeros libros de la palabra, y decía que la palabra para él era viva. Nosotros a veces vamos al Levítico y no es que esté viva, es que no sabemos ni por dónde cogerlo. Y nos dice en el Salmo 86, versículo 11, dice: enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad, y afirma mi corazón para que tema tu nombre. La palabra es importante porque lo que hace es afirmar el corazón y entrar delante del Señor diciendo: realmente estoy con Cristo. Afirma mi corazón. Pero no solamente nos dice Juan para que anden por ella, sino que permanezcamos en ella. Permanecer en la verdad. La segunda causa, os aplaudo porque andáis en amor. Amor a Dios y amor unos por otros. Y nos dice el texto que hemos leído, no un mandamiento que es desconocido, es un mandamiento nuevo pero que conocéis todos, que os améis unos a otros
como yo, Jesús, os he amado. Debe de haber y debemos de andar en el amor unos con otros. Y el tercer versículo, el 6, nos dice: os aplaudo porque andáis en sus mandamientos. ¿Cómo sabe Dios que lo amamos? Porque guardamos sus mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. No me digas, Señor, cuánto te amo, si no estás obedeciendo. Dice: yo sé que tú me amas porque estás obedeciendo, que es lo que hemos cantado al principio. Nuestra obediencia es lo que Dios demanda de nosotros. Porque cuando empezó en el Génesis, solamente tuvo una orden a Adán y Eva, y les mandó que no comieran de ese fruto. Les ordenó, les mandó: obedece esto que te estoy diciendo. Y desobedecieron. Por eso Dios nos dice lo que tenemos que hacer. Y como personas con un corazón, como hemos dicho, engañoso, pues muchas veces no damos la talla. Sé que el Señor Jesús dice que os conozco que sois polvo. Vamos, no me vais a sorprender lo que vais a hacer. A veces, leyendo a Job, sorprende a veces las cosas que pueda decir, pero Dios no se sorprende de nada, porque nos conoce. Pero también sabe y nos conoce que somos hijos suyos, porque Él ha muerto por nosotros. Tenemos que decir, el resultado de su obra en nosotros es que Él mora en nosotros, que el Espíritu Santo debe de crecer. Como Juan el Bautista dijo, dice que Él crezca en mí y que yo me envuelva. Es como ese relato que hablan los indios, que depende al lobo, ¿no?, que tú alimentes, ese es el que va a dirigir tu vida. Si tú alimentas para el Espíritu, cosecharás vida eterna. Pero si tú alimentas tu carne, corrupción. Así que depende de lo que alimentes tú, tendrás una vida con éxito, pero no un éxito de fama mundial, sino el éxito que Dios demanda de ti para poder vivir en santidad delante de su presencia, para que las cosas te vayan bien. No es que siempre te vayan bien, pero tienes la oportunidad que te vayan bien. Porque a veces nos dicen no y hacemos sí, y ahí es cuando te va a ir mal. Y a veces incluso cuando hacemos las cosas bien, se pueden torcer por causas externas, pues dice: tú mantente ahí, permanece, anda y permanece, no te salgas del camino, que si haces esto vas a tener menos posibilidades de que salgan mal las cosas. Anda en él. Para terminar, una pregunta para reflexionar. Hemos dicho que hay dos palabras sobre todas que resaltan, que es el amor y la verdad. ¿Qué debe priorizar dentro de una iglesia? No creo que me contestes. ¿Qué debe priorizar en una iglesia? ¿La verdad o el amor? Ana, mi mujer, cuando estuvo en Ámsterdam, fue a ver la casa de Ana Frank, esa familia judía que estuvo durante 2 años escondida para que no vinieran los nazis, los cogieran, los llevaran a un campo de concentración, y haciendo todo el tour. Normalmente te dan las explicaciones pertinentes de cómo ocurrió el pensamiento de los nazis, qué pasa a los judíos, todo. Y al final de la casa hay una urna con una pregunta, y la pregunta es: ¿cuál es la más prioritaria para ti? ¿La libertad de expresión o el respeto? Y hay dos urnas, y unos eligen la libertad de expresión y otros eligen el respeto. Tú puedes meditar como filosóficos que podríamos ser griegos y decir: madre mía, si elijo la libertad de expresión, muchas veces no respeto al que está al lado. Porque si digo lo que pienso, tela. Pero sin embargo, si intento respetar, ya no tengo libertad. Porque me tengo que estar callado, aun cuando hay injusticias, para no perjudicar al otro, me quedo sin mi libertad. Y ahí tenemos los dos montoncitos. Pues esta es una pregunta muy parecida, pero la respuesta, si has estado atento en esta mañana, tendrías que tenerla clara. ¿Qué se debe priorizar en una iglesia, la verdad o el amor? ¿Quién es la verdad? Cristo. ¿Quién es el amor? Así que no puedes separarlo. En la iglesia se tiene que dar la verdad y se tiene que dar el amor. No puedes separar la verdad
del amor. Porque es Cristo. Y eso es lo que nos une a nosotros en la cual estamos en esta mañana aquí. No es una acción, sino que van cogidas de las manos. Es como un combo. Las dos se tienen que dar dentro de la Iglesia de Cristo, porque si se da la verdad y el amor, Cristo mora con su pueblo. Porque Él está contento que donde hay respeto, donde hay amor, donde hay esa verdad en Cristo Jesús, hay unidad de espíritu, ahí es donde podemos crecer. No se puede excluir una de la otra. La Escritura en 1 Corintios nos enseña que el amor no teme a la verdad. El amor y la verdad son compañeras. Es unidad. Es uno. Y de ahí viene si andáis en verdad y en amor, el resultado es que estamos cumpliendo la ley. Que estamos cumpliendo los mandamientos y sin saberlo. Porque vivimos en Cristo. Y Cristo fue el que cumplió perfectamente la ley del Señor. Que Dios os bendiga.